Ningún dolor le había parecido tan cercano a su primer hueso roto como cuando cayó de la cama una madrugada, mientras soñaba con un abismo enorme y negro, que lo tragaba sin saber realmente qué sucedía. Era una de esas noches de desvelo tras la muerte de mamá, que le aterraban y le cortaban la respiración. Una noche de incesante repetición, de despertar gimiendo entre un baño de sudor frío. No hacía mucho tiempo, desde que había arribado a trabajar en esta ciudad lejana de su tierra natal. Era una ansiada soledad, sin embargo, ahora tenía un sueño corto, y no era por el terror de su nueva vida adulta. Lo que le robaba el descanso, era cerrar los ojos, y culparse por no haber estado allí durante sus últimos momentos. Hoy la voz de su madre resonaba muy fuerte en la madrugada, y recorría su rostro como una caricia fría y espectral, de agonía. Esa semana se permitió guardar su luto con una mentira. Había pedido ausencia por enfermedad. Después de todo, así la sentía. El virus de un duelo que no puede apartarse con ningún olvido, ni vaciarse con lágrimas. Se levantó de a poco, y caminó hacia su escritorio. Encendió su vieja computadora, y dejó que la luz del monitor le cegara, para despertar de una vez por todas. Dirigió su mirada a la ventana, cubierta con gruesas cortinas. El paisaje conformado por escasos edificios, con contadas luces encendidas en sus ventanas y en las casas en su alrededor, le advirtieron la hora. No más de las 2 a.m., no menos de las 12 a.m. Habría dormido 10 horas, tras dejar que sus discos terminaran de descargar todos sus viejos archivos. Esos que muy apenas alcanzó a llevarse, por el rápido partir a la central de autobuses. Sin imaginarlo, esa atropellada despedida con un beso en la frente, sería la última memoria que le quedaría de ella. Una de las luces del edificio más cercano se apagó. Volvió a dirigir su mirada a la computadora. Era una situación nostálgica, que le evocaba los días en los que se desvelaba frente a su monitor, a jugar videojuegos. Sus primeros acercamientos, comenzaron con esos títulos en flash de antiguas páginas, cuyos nombres resultaban difusos al pretender evocarlos. Sin embargo, cuando bajó su primer título, Age of Mythology, supo que su vida estaría sumergida entre una pantalla y su larga imaginación. Creando nuevas historias para los escenarios del Age of Empires, una casa ideal en los Sims 2, o enormes ciudades en SimCity. Y a pesar de que mamá poco entendía de todo aquello, le acompañaba y motivaba, contribuyendo en ocasiones a crear alguna historia o complementar las que le compartía. Un día surgió la idea: ¿por qué no haces un juego tú? Quizás con insospechada inocencia de parte de ella. Pero, la semilla germinó, y Luis encontró la respuesta con el motor del RPG Maker. Inadvertida, había cimentado el sueño de programador en su hijo de 11 años. Armado con un básico conocimiento del inglés, y guiado por mera intuición, diseñó su primer mundo virtual. Con expectativa, ella contemplaba el trabajo de su hijo, y le felicitaba por esos lindos personajes, que había creado con tanto detalle, en realidad robados de otros juegos y modificados en lo mínimo. Por supuesto, ella no lo sabía, ni necesitaba saberlo. Mientras descomprimía algunas carpetas con datos de la oficina, se hacía a la idea de que tarde o temprano su duelo debía acabar. Con la mirada enfocada en el escritorio, sintió una avalancha de recuerdos al toparse con sus viejos archivos recuperados. Ante un súbito cambio de escuela por una imprevista mudanza resuelta por su madre, Luis percibió que parte de lo que había construido se destruía. Sin tener a quien culpar, o sin siquiera saber si habría algún culpable, descargó su enojo en ella, colmado de ira adolescente, de desconcierto e impotencia. El lazo entre ambos se fracturó. Sus proyectos, de igual modo, se desmoronaron condenados por ese castigo. Los ecos de la infancia perdida cimentaban las ruinas del pasado, de los desvelos por la pasión y la felicidad de crear, la emoción de estar vivo. La universidad le proveyó ese escape, estudiando la carrera de ingeniería fuera de casa, lo último que quedaba de aquellos recuerdos de la infancia. Tras concluir los estudios, retornó al seno. Su madre, a la vez herida y resignada, apenas pudo disfrutar de su compañía. Tan pronto la oportunidad de partir apareció, sin anticiparle nada a ella, él se preparó. Dejó atrás su mirada atónita e impotente, que se despedía con un leve movimiento de mano, apenas visibles a través de la cortina del autobús. Comenzó a abrir una a una las carpetas, moviendo temeroso el cursor a través de la pantalla. Con un clic descubría tareas antiguas de su pasada vida escolar, viejas fotos de videojuegos de los que solo recordaba sus nombres, escritos de su etapa adolescente, y, entre toda aquella maraña de información, frente a sus ojos cansados por el brillo intenso del monitor, divisó un nombre, una carpeta inconfundible. Un halo de memoria le sobrevino.
La abrió. Diversos archivos de los que ya no recordaba su significado, carpetas extensas y crípticas sin significado aparente. Entre ellas un ejecutable del que trató de desviar la mirada. Sintió un aire helado por su nuca. Dos figuras.exe. Pensó si debía enfrentarse a aquello. 2 clics. Un singular cuadro de carga lo recibió. El juego comenzó. El título, escrito en una repelente fuente, se dibujó junto con 3 cajas de selección. Iniciar, cargar, opciones. Pasó sobre cada una sin reparar en su contenido, con el pensamiento en blanco. Dudó en cuál seleccionar. Tragó saliva. Seleccionó una nueva partida. Le recibió un personaje sin diálogo, en un entorno pequeño que pretendía simular una habitación. Aunque se había propuesto alejarse de esos recursos, no pudo evitar emplear como introducción el tradicional inicio desde la casa del protagonista. Aquel pequeño sprite era la traducción de su persona, su esencia, a su mundo de ficción. Desplazó al pequeño personaje a través de la pantalla, interactuando sin mucho éxito con los elementos presentes. De ciertos objetos brotaban las cajas de texto, vacías en su mayoría. Vio lo que parecían ser unas escaleras descendentes y se dirigió a tomarlas. La pantalla hizo una transición hacia la planta baja, vacía igualmente. Halló un par de ítems que fue agregando a su inventario. Sin mucho más que ver, enfiló hacia la puerta de entrada. Al salir, se sorprendió por el detalle del área que se desplegaba ante sí. Una pequeña casa de particular color adobe, de la que sobresalía una discreta chimenea que emanaba una columna de humo. Un patio con flores con un árbol, todo de un color anaranjado, evocando el otoño. Un escenario familiar, acogedor. Sonrió después de días sin hacerlo. Avanzó por el pueblo compuesto por viviendas que replicaban el estilo de la del protagonista. Habló con 2 NPCs, de diálogos cortos con hilarantes faltas de ortografía. Siguió su andar dejando atrás viviendas inaccesibles y llegó a las afueras del pueblo, donde notó un personaje femenino de espaldas que sobresalía por el significativo trabajo sobre su diseño, mirando hacia lo que parecía ser un pequeño mercado. Al estar lo suficientemente cerca de dicho personaje, este giró y le encaró. Era una animación que había preparado para presentar a su segundo protagonista, una mujer que se basaba en su figura materna. De esta surgió una caja de texto vacía, la cual probablemente esperaba llenar algún día con un tutorial para los nuevos jugadores. Al progresar la inexistente conversación, el personaje se le unió a la partida. Caminó, y el sprite, un tanto más bajo que el suyo, le siguió. Conforme avanzaba, las construcciones desaparecían y una llanura de escasa vegetación hacía presencia. La andanza por este camino no parecía concluir. Con el pensamiento cegando su conciencia, notó de pronto el entorno cortado bruscamente, dejando paso a una caja negra que significaba, con total seguridad, el final del escenario hasta ese momento. Abrió el menú y se apoyó del mapa. Parecía ser el extremo del sendero. No obstante, se asomaba una pequeña porción de terreno, separado por el amplio abismo negro. A pesar de ser un pasaje meramente vacío, había algo que le perturbaba, más allá del sepulcral silencio del videojuego, carente de música, más allá del inquietante sonido de sus pasos repitiéndose al caminar. Había un recuerdo que resonaba en su cráneo al mirar el oscuro vacío al frente, aunque no podía descifrar su significado. Enfiló hacia aquella boca de lobo. Al momento de que su compañero de equipo ingresó a la nada, se esfumó. Sorprendido, retornó con el temor de que quizás se tratase de un error gráfico. Pero, al abrir el menú, descubrió que el espacio de su acompañante se encontraba hueco. Sintió la ausencia de su madre, como si le hubiera abandonado nuevamente. Sin entender por completo qué había sucedido, y movido por la curiosidad, siguió su caminar, pensando en cualquier cantidad de explicaciones para lo que acababa de ocurrir. La impotencia le dominaba tanto observaba la figura moverse sin progresar aparentemente. Parecía un pasaje interminable sin rumbo claro, en el que su personaje resbalaba sobre un solo punto. Fueron minutos traducidos como horas en su mente. Fue entonces, cuando un sprite cruzó el frente del camino en un instante. Saltó sobre su asiento. Recogiendo sus ideas, se mantuvo quieto, preguntándose una y otra vez qué habría sido aquella silueta furtiva, diminuta. Una inconfundible imagen de otro personaje del que apenas pudo distinguir su apariencia. Por la forma de su trayectoria, le fue imposible mirar su rostro. ¿Un espectro? Removió la ridícula idea de su cabeza, no obstante, ¿qué había sido? Para ese punto del diseño no recordaba haber asignado un evento que sucediera más allá del pueblo que había dejado atrás. Trató de enfocar, nuevamente, los ojos en su personaje.
Moviéndose en la dirección establecida, continuó, atento ante cualquier cosa que pudiera aparecer. Los dedos parecían entumirse. Optó por abrir de nuevo el mapa, cerciorándose de fijar el camino adecuado. Al momento de retornar al escenario, presenció nuevamente aquella entidad, ahora asomándose por una esquina. Sin embargo, tan pronto sintió la mirada, aquella mancha blanca se esfumó. Pudo detallarla con mayor claridad esta vez. Mechones largos de una tonalidad clara, casi blanca, que le parecieron mezclarse con el resto de su atuendo. La respiración se volvió lenta y tortuosa. Sintiéndose incapaz de proceder, se llevó las manos al rostro, conteniendo las lágrimas, suplicando que ese demonio desapareciera de sus recuerdos. Había algo que quería descubrir, que comía a su espíritu más allá de la sombra del miedo fantasmagórico sobre él. Retomó el paso. Un resplandor apareció a sus espaldas. Como si buscara seguirlo, o si le observara, en silencio. Apretó los dedos, los párpados, consumido por el pánico, rogando por la posibilidad de correr, de volar, escapar de esa aparición, del infierno de sus pensamientos. Al borde de las lágrimas, dejó que la sorpresa de un cambio en el sonido de pisadas le advirtiera un nuevo sendero. Abrió los ojos lentamente. Se encontraba en ese pequeño bloque que señalaba el mapa. Pocos detalles resaltaban. Exploró con alivio el sitio, hurgando entre los árboles y las texturas de hierba de alrededor. Sabía que algo se ocultaba en todo aquello, la memoria le permitía recordar un escondite, un sitio, un acceso o una puerta, no estaba seguro. Trató de interactuar, sin demasiado éxito, con cada elemento. El descubrimiento llegó, por casualidad, al estrellarse con un bloque invisible frente a él. Interactuó con el elemento, y la pantalla se oscureció. Pero, no era una oscuridad absoluta como en el vacío recorrido. Podría jurar que había algo más en esa imagen. Subió el brillo y, en efecto, se materializó frente a él un pasillo. Sin estar completamente seguro de si lo era o no, buscó un camino en ambos sentidos, pero solo uno de los lados de ese largo y ceñido trecho continuaba. Se sintió devorado por la incertidumbre, y las imágenes del espanto pasado comenzaban a resurgir. Frente a él las texturas se iluminaban, como si existiera una fuente de luz al extremo invisible de ese túnel. Seguía caminando, con un sonido de pasos sobre roca vibrando desde las bocinas, simulando una persona detrás de sí, mientras las texturas a los costados comenzaban a tomar una apariencia más clara, reconocible. Las paredes parecían materializar rostros, que le miraban inertemente. Poco a poco la luz revelaba las verdaderas formas de aquellas figuras en las paredes, asemejándose cada vez menos a personas. Se desentendió de su creación. El halo que se prolongaba desde el frente se intensificó rápidamente, y en unos pocos pasos se había acercado a su fuente. Una pequeña habitación cuadrada, con 4 pilares en cada extremo, alumbrada con vivas luces, con una caja barroca y pequeña en el centro. Sus ojos se abrieron por completo, con sorpresiva incredulidad, ante un frío viento que corrió por su espalda. No podía apartar la mirada de la pantalla. Casi en automático, avanzó hacia ella. Se negaba constantemente por lo que haría, mientras se tomaba del cabello y cerraba con ira ardiente los párpados. Aunque no había sonido alguno, podía percibir un zumbido enloquecedor, en los oídos, taladrando sus pensamientos, invocándole la necesidad de llorar. Sin abrir del todo los ojos, interactuó con el objeto, escuchando en el proceso cómo se abría para revelar su contenido. Sintió un roce en su hombro. Con pánico absoluto, corrió hacia el baño, sin reparar en lo que sucedía en el monitor. Se lavó el rostro, con un agua que al caer le supo a sal, de lágrimas, de sudor frío. Respiraba con dolor en el pecho. Miró al espejo. En su reflejo la vio. Sus cabellos largos, piel flaca, ojos de féretro. Gritó un alarido de espanto, mientras llevaba ambas manos hacia el espejo, como si tratara de tapar eso que veía del otro lado. No tardó en colapsar en el suelo, en un llanto sombrío. Aún con sus ojos cerrados hasta el dolor, seguía viendo su silueta, esa larga cabellera, esas cuencas sin fondo, ese gran arrepentimiento. Y no podía distinguir o diferenciar una presencia de la otra. Eran 2 figuras paralelas, sin contraste. Ambas provenientes del arrepentimiento de no haber estado ahí para implorar el perdón de su madre, estrechar su mano y decir las palabras que aquella noche contuvo por miedo, por no saber cómo reaccionar, cómo explicarse. Porque sabía muy bien que ella era la que había interferido entre ambos, y el mar de rencor que tenía en su pecho le nublaba los pensamientos.
O quizás no era el rencor, sino ese llanto inconsolable que cargaba sobre su espalda, en reclamo silencioso a su madre por haber concebido otro niño en su soltería, una hermana con la que no podía contener su ya de por sí limitada compañía, sabiendo que ella representaba un problema para ambos, que la alejaría aún más de casa, por lo que ese día, o esa noche, no estando seguro ni del tiempo ni del espacio, dudó de su existencia, mientras giraba el pequeño cuerpo frágil e indefenso de su hermana de espaldas, contra la almohada que su madre le había tejido a él nada más, sosteniendo con suavidad la cabeza dorada de aquel ángel malnacido, con el llanto asfixiado que se apagaba conforme reducía la fuerza de sus brazos contra su diminuta humanidad, que se movía sin posibilidad de luchar por su corta vida, que se perdía junto con el sonido de su lloriqueo. Las luces parpadeantes del foco sobre él, le advertían que algo no estaba bien. En un instante, su odio cegador, se convirtió en un gran arrepentimiento. Los latidos de su corazón, se volvieron tan fuertes que parecía que iban a estallar dentro de sí. Mamá llegó tan pronto tuvo la oportunidad de salir de su trabajo, aunque todo esfuerzo fue inútil. La mirada de su madre destrozada fue un cuadro que jamás pudo borrar de sus pesadillas. No fue por el horror de tener grabado el recuerdo de la vida de su hermana que le había arrebatado, sino, la idea terrible de pensar que su madre lo supiera, que fuera consciente de lo sucedido, y que ningún perdón pudiera remediar aquello, una eterna vida rota. Que ese grito atrapado dentro de su garganta saliera súbitamente un día frente a ella, revelando cada detalle, cada instante de lo que sucedió. No podía decírselo, nunca pudo hacerlo. Las palabras sobraban ante una inocencia masacrada en un suspiro. El piso del baño estaba más helado que la pared sobre la que reposaba. En las sombras sentía los ojos de ese ente pequeño del que nunca pudo escapar, que acabó con su niñez. El estruendo de un palpitar violento rebotó por todos lados.